¿Cuáles son los verdaderos problemas del país a nivel económico? ¿Hacia dónde va esta nación? De eso hablamos con dos destacados economistas en República. Un estado grande o un estado pequeño, un número determinado de empleados u otro número determinado de empleados. De eso vamos a hablar con nuestros panelistas este día. Nos acompañan el doctor Héctor Dada, exministro de Economía, y el licenciado Rafael Rodríguez Lousel, economista del año 1988, miembro del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica del Salvador. Buenos días, caballeros. Buenos días, Carlos, y buenos días a la audiencia, y un gusto estar aquí con mi buen amigo Rafael. Para mí también es un gusto y es un honor estar a la par de Héctor Dada, y buenos días, Carlos, buenos días, audiencia. Ok, vamos a empezar. El tamaño del Estado. Quiero que veamos algo que se publicó en el periódico El Diario de Hoy hacía un año aproximadamente. Y dice lo siguiente: el gobierno le aumentó el salario a 23.924 trabajadores públicos. Más de 6.000 de estos ganan ahora entre 1.301 y 2.000. Y a la par de los mejores salarios, el Ejecutivo creó 18.046 nuevas plazas, y si se toma en cuenta el número de empleados registrados por Hacienda en 2012, 150.640 con respecto a 2009, que eran unos 132.590 empleados. La pregunta es: ¿el Estado nuestro es realmente demasiado grande, es demasiado pequeño? ¿Estamos gastando demasiado recurso en pagar? Digo esto porque en Estados Unidos, por ejemplo, una empresa no lucrativa tiene que adjudicar no más del 25% de su presupuesto a el gasto corriente, y lo demás tienen que ser programas. Doctor. Mire, sí, en primer lugar, uno no puede decir a priori si el Estado tiene suficientes empleados o no. Hay que analizar si realmente el Estado tiene suficientes personas para cumplir sus funciones. Por ejemplo, usted y yo estaremos de acuerdo en que tenemos menos policías que lo que necesitamos, ¿verdad? Y son empleados del Estado. Que el Ministerio de Salud tiene menos empleados que lo que necesita para prestarnos salud. Que educación tiene menos profesores que lo que se requieren para dar educación. O sea que es una respuesta que no se puede dar en abstracto, sino dependiendo de las áreas. En el Ministerio de Economía yo encontré que, si bien es cierto que había gente que había sido empleada por las administraciones anteriores, que no le encontraba yo la función, para las funciones reales del ministerio necesitamos mucho más personal y capaz. Entonces, es una pregunta para mí bastante complicada de contestar en esos términos abstractos. Pero además depende de la concepción que usted tiene del papel del Estado en la economía. Si usted asume la tesis neoliberal de que el Estado es el problema y no parte de la solución, entonces lo ideal sería el Estado cero, ¿verdad? Como dicen los libertarios. Exacto. Mientras que si usted tiene una visión keynesiana, usted necesita Estado para actuar. Yo creo que más que el problema de cuántos empleados tiene nuestro Estado, es la desestructuración del Estado que hizo la política neoliberal. Por ejemplo, necesitamos un Ministerio de Planificación fuerte, con un tanque de pensamiento fuerte en el Estado, para que sea capaz de orientar la política económica. Y eso se destruyó, que lo teníamos en el pasado. Tiempos de Calderón. O sea, hay que pensar en la reestructuración del Estado y no estar jugando con esto. Y además yo debo decir que muchos de esos nuevos empleados del Estado fueron empleados de Educo, que no aparecían en la planilla del Estado, que se trasladaron a la planilla del Estado. Este gobierno, el gobierno de Funes, creó menos empleados de lo que esos artículos le adjudican. No digo que no creó empleados, cuidado. Pero también hay que analizar de dónde salen esos empleos. Y la otra pregunta, mire, cuando yo, hace bastantes años por supuesto, yo estudié ingeniería primero, uno buscaba empleo como ingeniero, uno ganaba más en el Estado que en las empresas privadas. Porque la política
de los gobiernos militares de esa época es que el Estado necesitaba a las mejores personas. ¿Por qué? Porque se tenía una visión de un Estado intervencionista en la economía. Entonces, por eso digo que es una pregunta que yo no puedo contestar a priori. Yo que creo en la intervención del Estado en la economía, no soy estatista, cuidado, sino el mercado no puede funcionar sin Estado. Eso está demostrado históricamente. Creo que el Estado necesita tener el personal que necesita y del nivel que requiere para cumplir su función. Esa sería mi respuesta, que no es nada concreta porque... Ahora, con las necesidades que tenemos, don Rafael, en este país, ya la vimos, las necesidades de salud, de seguridad, sabemos también que en este país el 80% de la población sobrevive con $300 o menos. La pregunta quizás iría si el Estado de repente entonces el número de empleados es demasiado poco, necesitamos más y mejores empleados, y si actualmente con el número de empleados que tenemos estamos dando los servicios que básicamente estamos pagando los salvadoreños. Sí, de nuevo lo que dice Héctor es una pregunta bien relativa. ¿El Estado en función de qué? Le preguntaba a Héctor al empezar el programa, ¿cómo definimos Estado? Una sociedad jurídicamente autorizada, es el órgano máximo de una nación. Pero depende de qué, depende de las funciones, cómo las está llevando a cabo, las funciones que le corresponden al Estado. Si se trata de hablar de ejemplos, si está cumpliendo las funciones de salud, de educación y seguridad, a cabalidad, pues podemos tener un Estado que es correcto en dimensión. Entonces, se vuelve relativo porque posiblemente puede definirse que hay mucho Estado si la institucionalidad y las funciones que le corresponden a este organismo no se están cubriendo. Yo no sé si en alguna manera hace una diferencia si hablamos de gobierno, en lugar de Estado, ¿verdad? Ahí podemos hablar que el gobierno de alguna manera tiene que tener una relación con el tamaño de la economía de un país, se me ocurre, como un parámetro, no es el único, no es exclusivo, pero tal vez podríamos tener una forma de poder cuantificarlo o poder decir si existe mucho gobierno, demasiado gobierno, y en función de por ejemplo, qué tipo de economía es la que estamos tratando de implementar. Y otra cosa que muchas veces empieza uno a decir si es suficiente o no es suficiente, sin antes haber definido qué es lo que queremos. Porque dependemos de qué es lo que queremos de un país para definir si existe, y quedándome con el término gobierno, si hay demasiado gobierno, o hay poco gobierno, o hay eficaz gobierno, o hay ineficaz gobierno. Ya que habló usted del tamaño de la economía versus el tamaño del Estado, si mal no recuerdo, creo que el gasto andaba como por 68% o 70% del presupuesto se estaba yendo en gasto corriente. ¿Esto es una relación ideal? Mire, de nuevo, uno no puede comparar el presupuesto del Estado con un presupuesto de empresa privada. Porque si usted piensa, la policía, ¿cuál es el gasto principal de la policía? Salarios. La policía puede tener hasta el 90% de salarios, ¿no? Perfectamente. Entonces, fíjese que ese es un juicio que usted lo puede hacer con cada unidad del Estado. El Ministerio de Economía no hace inversiones, más que el mantenimiento de sus propios edificios. Entonces, el Ministerio de Economía, ¿qué debe tener? Es un personal eficiente al que hay que pagarle básicamente salarios para que cumpla las funciones que requiere un Ministerio de Economía. Entonces, cada unidad del Estado debe ser analizada de manera distinta. En obras públicas es otra cosa, ¿verdad? Ahí el presupuesto es inversión, ¿verdad? Básicamente inversión. Entonces, es totalmente diferente. O en las autónomas, que siempre hablamos del Estado y del gobierno central, ¿verdad? Pero el Estado tiene autónoma, los municipios son parte del Estado, aunque no les gusta que se les considere en ese Estado. Entonces, le reitero, es una pregunta que usted tiene que responder para cada unidad del Estado y no se puede responder en general,
pero además hay que darse cuenta que el Estado necesita básicamente personal. No es una empresa que produce réditos, que invierte para ganar, sino que necesita básicamente personal para servir. Ahora, si 60 o 50, depende de las funciones que el Estado determina. Un término para ver si el Estado es grande o chiquito es la carga fiscal de un país. Hace un mes y medio, 2 meses, hubo en Europa una reunión de los grandes organismos financieros internacionales con grandes unidades privadas, y decía, creo que la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, que economías que tienen carga fiscal menor al 30% no pueden cumplir sus funciones como gobiernos que tienen menos de 30% de carga fiscal no pueden cumplir las funciones que le exige la sociedad. Y nosotros tenemos menos de 16%. Esa es otra manera de medir si el Estado es pequeño. Ahora, usted no tiene derecho a ser ineficiente en el Estado, como no tiene derecho a ser ineficiente en las empresas. Eso estoy de acuerdo. Uno debe buscar la eficiencia. Lo divertido es que cuando uno hace inversiones para ser eficiente, cuando está en el Estado, por ejemplo, nosotros pusimos un sistema informático modernísimo en el Ministerio de Economía para prestar servicios al gobierno. Fuimos brutalmente criticados por sectores privados. ¿Para qué requiere el Estado un sistema informático? Para modernizarse, ¿verdad? O sea, a veces tenemos basado en eso que el Estado es el problema y no parte de la solución. La idea de que todo gasto que hace el Estado es malo. A contrario sensu, y todo gasto que hace la empresa privada es mala. El problema del país es que tenemos un Estado ineficiente y una empresa privada sumamente ineficiente en general, salvo excepciones, ¿verdad? Luego de la desaparición del Ministerio de Planificación, como mencionaba ya el doctor Héctor Dada, básicamente, y al desestructurarse la manera en la que conducís de manera global el Estado, ¿usted coincidiría, licenciado Rafael Rodríguez Lousel, en que nuestro Estado está malgastando, despilfarrando el dinero, a veces sin saberlo y a veces intencionalmente? Podrá estar gastando, despilfarrando en algunos órganos del Estado o algunos ministerios del Estado. Por ejemplo, Héctor estuvo de ministro de Economía. Yo creo que en un momento determinado, yo incluso opiné que el Ministerio de Economía es relativamente pequeño para la función que tenía que cumplir. Por ejemplo, se puede pensar que la seguridad externa, si tratamos de garantizar la integridad del territorio del país, la seguridad, lo que se destina para seguridad externa sea mucho. Yo creo que El Salvador no está ni debería pelear con nadie, ni está en condiciones de defender el territorio con nadie, la verdad que no. Entonces podíamos tener un gasto excesivo en ese aspecto. Pero en las condiciones actuales, la seguridad interna como que se vuelve en cierta manera urgente tener, no necesariamente una cantidad, sino que ser eficaz en esa área. Ahora se habló del Ministerio de Planificación. Yo fui de las personas que en su momento, cuando el sistema de planificación se disolvió, consideré que había sido un gran error. O sea, si algo se necesita en este país y en economía es planificar. O sea, nos caracterizamos por improvisar, nos caracterizamos por vivir el día a día. La verdad que no tenemos visión de mediano y largo plazo, y mucho menos la vamos a tener si no tenemos planificación. Esa es una de las cosas de la cual está padeciendo el país, que no tenemos una visión a futuro. O sea, no se sabe cuál es lo que se está pensando ni qué queremos como país. Yo creo que toda la problemática gira alrededor de eso, que vivimos el día a día. O sea, yo creo que el afán de cada día en este país se exagera, ¿verdad? Entonces no tenemos visión de futuro, y entonces ahí tenemos un ministerio que yo no lo veo integrado como estuvo, ni con la hegemonía ni la funcionalidad que ejecutó en los tiempos en que funcionó. Así que yo creo que más que ver
el tamaño, habría que ver la operatividad de cada uno de las funciones que tiene que cumplir el Estado en relación y en correlación con los ministerios respectivos. Bueno, con ese nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, recientemente se aprobó un paquete de nuevos impuestos, uno a las transacciones financieras, otro del 1% a los activos. Escuchamos algo de lo que dijo el presidente Sánchez Serén cuando se trataba de las necesidades que tiene el país. Yo les quiero decir al sector empresarial que vaya a visitar los hospitales, que vaya a visitar las escuelas. Este país necesita recursos y el único mecanismo es que ya no podemos seguirlos endeudando. Entonces tenemos que buscar aquellos impuestos que no afectan, son reformas que no afectan en absolutamente en nada a los sectores más pobres del país. Bueno, ahora eso es lo que dijo el presidente Sánchez Serén, pero escuchemos algo que dijo el diputado Douglas Avilés de Cambio Democrático cuando se trataba del impuesto a las transacciones financieras y cómo estas iban a ser pagadas por los bancos. Decir que no es la institución financiera la que pagaría eso, como nos lo dijo el señor ministro. El ministro dice que confía en la buena fe de los bancos. Mire, la buena fe, cuando se trata de aplicar leyes donde hay de por medio dinero, no es suficiente. Bueno, se acaba a colación ese tema porque de repente es lo coyuntural, pero quizás el gran tema a tratar es si necesitamos más impuestos o lo que necesitamos es verdaderamente es ampliar la base tributaria, es decir, los que pagan impuestos en este país, doctor Héctor Dada. Mire, yo le voy a leer una frase de FUSADES. Este documento que tengo es de FUSADES, para que no quede duda, porque el otro día que lo leí en una reunión entre políticos me dijeron que no era cierto. FUSADES, cuando iba a entrar al gobierno el presidente Saca, hizo un análisis impositivo para el presidente Saca. Entonces le dijo, finalmente el Estado requiere de una capacidad financiera adecuada para hacer frente a los distintos retos sociales de infraestructura y de innovación que enfrenta el país. De acuerdo con el análisis realizado en este estudio, aún en un escenario optimista en materia de crecimiento, inflación y tasas de interés, y aún adoptando niveles inconvenientemente bajos de inversión pública, subsiste la necesidad de realizar un importante ajuste fiscal del orden del 4% del PIB. Previamente, y no tenemos tiempo de verlo, hay un análisis de cómo estructuralmente hay una tendencia a un déficit fiscal bastante fuerte en el país. Y por eso ellos recomendaban subir en 4% la carga fiscal, que es lo que comenzó a hacer Guillermo López Suárez como ministro de Hacienda de Saca y que le costó el cargo por estar cumpliendo las recomendaciones del tanque de pensamiento del sector privado. O sea, no estamos hablando de nadie que sea opositor al sector privado, es el tanque de pensamiento del sector privado. ¿Cuándo salió esto? En 2004. 2004. Y en ese entonces la carga tributaria era de ¿cuánto? ¿15%? La carga tributaria era un par de puntos menor que la actual. Era 2 y pico. Y actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo ha pedido que los países de Centroamérica la lleven por lo menos a 20%. Nosotros estamos como 2 puntos abajo, si mal no recuerdo. En menos, 16% estamos. Ahora estamos a 15 y algo, casi 16. 16. En este momento estaba a la 13. Carga, la carga estaba casi a 14. Yo estaba hablando del 16.13 me dice mi productor. ¿Ah? Estamos actualmente. 16.13 parece que estamos con los impuestos. 16.13, sí. O sea, ahí depende cómo calcule el PIB, sí. El problema. Esto se recomendó y curiosamente varias de las medidas que recomendaron son exactamente las que propuso el ministro Cáceres. El impuesto a las transacciones financieras, que a mí no me agrada. Yo no acompaño tan tajantemente la afirmación de mi secretario general, porque en la ley hay una parte que la paga realmente el usuario, el cuentaviente, pero hay una parte que la paga el banco. Cuando el banco paga a nombre de las tarjetas de crédito, el banco paga. ¿Que los puede trasladar? Sí.
Esa es otra cosa. Lo que quiero decir es que este es un Estado con una tendencia al déficit fiscal estructural y además con un déficit de balanza comercial tan alto, tenemos el problema de los déficits paralelos, ¿verdad, Rafael? Sí, sí. O sea, que el problema no es meramente fiscal, es un problema de estructura económica del país. Y además tenemos una economía dolarizada. Por ejemplo, Arena dice que hay que reducir la deuda a 30%, ¿verdad? Sí. Del PIB. Eso resulta que vamos a comenzar a pagar deuda, o sea, sacar dólares del país. Eso implica que en una economía dolarizada nos vamos a quedar sin liquidez monetaria. Simple y llanamente. Porque en una economía dolarizada usted necesita superávit de balance de pagos para tener liquidez. Y con un déficit comercial tan alto solo lo podemos sustituir por donaciones, ahí están las remesas, Remesa, man. que no alcanzan a cubrirlo, endeudamiento privado, endeudamiento público. Entonces, lo que quiero decir es que no podemos ver las finanzas públicas sino en un marco de la estructura de la economía nuestra, del comportamiento de la economía, que verdaderamente es una herencia de una política que fracasó. En este momento nosotros tendríamos que tener el doble de las exportaciones que de las importaciones, según el libro Plateado de Fusades de 1988, ¿verdad? ¿No? Y tenemos el doble de las importaciones que de las exportaciones, o sea, al revés, ¿no? Esa apuesta fracasó. La dolarización nos iba a convertir en un gran centro financiero internacional. Hoy los bancos son internacionales, pero sucursales de quinta o décima categoría, según el banco que sea, ¿verdad? Tenemos propiedad extranjera en los bancos, pero no somos centro financiero. En fin, no me voy a meter en detalles, pero si no analizamos lo fiscal dentro del comportamiento estructural de la economía, como lo hace este análisis de Fusades del 2004, no hay respuestas. Y lo que se está haciendo, esta no es una reforma fiscal, son reformas tibias a leyes fiscales. Una reforma fiscal es más que eso. Pero una reforma fiscal debe ser analizada, repito, en la estructura, y esto puede cubrir algunas necesidades temporales de caja, pero no está resolviendo el problema fiscal. Ni siquiera se hubieran aprobado todas las leyes, porque uno de los impuestos más importantes, el de la propiedad suntuaria, no se aprobó, ¿verdad? Pero se quiere impulsar. Ahora, lo que usted acaba de decir, Y doctor ese es el Héctor más Dado, difícil de trasladar a los clientes de las empresas, porque es a las propiedades privadas, ¿verdad? ¿Cuál? El de las propiedades suntuarias. Ese no se puede trasladar a través de la empresa. Ahora, doctor Héctor Dado, con su análisis también coincide, si mal no recuerdo, el licenciado Roberto Cañas, y dice que esta serie de reformas tributarias que se hacen son como una especie de parche que no te solucionan el problema de fondo. Ahora, se quiere impulsar un siguiente impuesto que es el de bienes suntuarios. ¿Eso realmente aliviaría de alguna manera los problemas de caja que tiene el país, licenciado Rodríguez Lucel? Yo creo que de alguna forma el problema de caja puede ser aliviado, pero no se trata de aliviar problemas de caja. O sea, deben de darse medidas más de fondo y la verdad que yo creo que en el país el problema es que todo el tiempo estamos respondiendo a la coyuntura, todo el tiempo. Hablar de un problema de caja es hablar de un problema de urgencia, pero no estamos tratando de solucionar algo de una vez por todas. O sea, yo creo que al principio, Carlos, mencionó usted de impuestos o tamaño de la economía. Bueno, el problema ahí tenemos que verlo desde el punto de vista estructural, ¿verdad? El problema del país es eminentemente estructural. O sea, aquí tenemos limitaciones en términos de la calidad, de los factores productivos, de la función de producción misma, de la forma como se conduce esa función productiva, de la competitividad, de la productividad del país, de que la posibilidad que tenemos nosotros de exportar, ¿verdad?
Yo creo que incluso cuando se habla, aquí se ha hablado tanto de modelos y realmente nunca se ha implementado un modelo como tal. O sea, en una forma ordenada, ¿verdad? Y con la funcionalidad de vida nunca ha habido sido un modelo. Yo creo que, vaya, si le apuntamos a un modelo de fomento de exportación, yo creo que por ahí podría andar, ¿verdad? De hecho, tenemos que impulsar la competitividad y la productividad del país. O sea, yo creo que la dependencia exagerada hasta cierto punto de las remesas que solo sirven para incrementar consumo, y de una economía que lo que se dedica más que todo es una economía de intermediación, es una economía de servicios, pero no hay bienes, no hay nada tangible donde nosotros podemos tener posibilidades de incrementar el empleo. Yo creo que para mí alguien una vez me preguntó cómo se mide la eficiencia de una economía. Pues y la respuesta que se me vino a mí a la mente es a través de la generación de empleo, y de empleo formal, Carlos. Yo creo que eso hay que definir, lo que debe ser empleo formal, porque el país en este momento lo que se está agrandando y ensanchando es el empleo informal. Esto nos puede llevar a una situación, a una circunstancia en que estemos creando más impuestos y recaudemos menos. Sí, ya mencionó eso, básicamente es ok. Entonces, la creación de más impuestos no es la solución, puede ser parte de la solución, pero el otro día comentábamos con usted que de repente lo que tiene que hacerse es ampliar la base de las personas y de las empresas que de hecho tributan al Estado. Y eso que no hemos tocado todavía el modelo económico, que vamos a hablarlo en el siguiente segmento. 65,7% de la población trabaja en la informalidad, don Rafael. Claro. Y más que se va a incrementar. O sea, una de las causas por la que existe la informalidad hasta cierto punto, bueno, puede ser fundamentalmente es por la falta de oportunidad de empleo en el sector formal, pero en cierta manera también es por evasión fiscal. Entonces, lo que se está dando, yo creo que nosotros podemos encontrar un momento en que la tributación medida en términos de, digamos, llamémoslo del producto, pudiera ser más alta. O sea, planificar ingresos tributarios más altos con una tributación más extensa, más amplia, ¿verdad? Pero tengamos resultados menores de los previstos en función de una carga tributaria mayor. O sea, nominal o teóricamente mayor. Precisamente porque además tenemos el problema de la evasión y la ilusión. Yo siempre insisto en la evasión y en la ilusión, porque se habla de hace años, desde que creo que empezamos a estudiar economía con Héctor, se hablaba de evasión como uno de los pecados capitales y la ilusión, y seguimos hablando de eso. Y asumiendo que siguiéramos en esta economía, un informe de FESPAD, un estudio de FESPAD estimó que, o mejor dicho, citaba al gobierno que había estimado que la evasión de impuestos era de un 35,38% allá por 2012, y esto implicaba que habían 1.719 millones de dólares que estaban flotando en la economía que no habían sido tributados. ¿Cómo formalizamos a los informales, doctor Dada? Ese es un reto bastante grande. Yo debo decir que hay muchos tipos de informalidad. Sí. Hay la gente que está en la informalidad simplemente por la rebusca, como decimos popularmente, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estábamos en la alcaldía con Héctor Silva, que yo era regidor municipal, que comenzamos a ordenar la Plaza Morazán, se nos acercaron unas señoras, a Héctor y a mí, y nos dijeron, mire, ¿y para qué nos va a trasladar al terreno donde fue la Biblioteca Nacional? Consíganos un trabajo con salario mínimo en un pueblo de allá del departamento de Usulután. Si nosotros venimos el lunes en la mañana y nos vamos el sábado en la tarde al pueblo, ¿eh? Lo que pasa es que ya no hay empleo, que es lo que tú decís, sí. Pero hay empresarios informales que no son nada pequeños. Sí, bastante grande. Cuando se quemó el mercado central, por ejemplo, estaba diciendo que sus pérdidas eran varios millones de colones en instalación
colones de esa época, ¿verdad? Estamos hablando del año 98, 99, no me acuerdo, por ahí se quemó el sótano del mercado central y yo no lo creía. Y me dice el administrador, ¿cómo no? Es que tiene como 8 puestos aquí, ¿verdad? Pues ese tipo no es una pequeña empresa. Con estímulos se puede, por ejemplo, con AMIPE, con sus programas de ayuda a la pequeña y microempresa, empuja la formalización. El programa Fondepro del Ministerio de Economía, pero son muy limitados. No podemos decir que hay mucho. Hay que buscar un tributo distinto, porque uno de los problemas es que mucha de la microempresa no puede llevar contabilidad como le exige el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? También ese es un problema. Ese es un problema. Sobre todo con las y normas. en eso hay que trabajar bastante. Con las normas tan complicadas que tienen ahora, que necesitan un contador y auditor para poder hacerlo. O sea, hay que simplificar la forma. El monotributo era una manera, aunque dicen que cuesta más que lo que se va a recaudar. Ahora hay que preguntarse si aunque cueste más, no le va a producir beneficios económicos al país que lo amerite, porque la formalización tiene grandes ventajas para la gente. Acceso a créditos formales. El crédito informal no anda más abajo de 40, 50% al año, ¿verdad? Cuando bien les va. Pero es que ahí tenemos crédito informal, o sea, Hay casi que crédito. tenemos un sistema financiero Es un sistema informal. que trabaja a la par del sistema Formal. Préstamos financiero tiburones, supuestamente formal. agitistas, leoninos. Claro. Y eso ha existido siempre. Sí. Cuando yo era estudiante de ingeniería, me acuerdo, le prestaban al 10% quincenal a los empleados del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es eso al año, verdad? Entonces, hay que formalizar. Por cierto, había una de las disposiciones de las reformas que no ha pasado, que tendía a empujar por castigo a los grandes empresarios informales a formalizarse. Pero también yo le diría, hay que revisar todos los estímulos que se da a la empresa privada, a ver si, que por cierto lo sugiere este informe de FUSADE ya del 2004, hay un montón de empresas que por ley no pagan impuestos, suponiendo que eran sectores estratégicos. ¿Siguen siendo estratégicos? ¿O la empresa ha madurado tanto que ya no necesita estímulos? ¿No? Con aquella tesis de los estímulos a la empresa infante, ¿verdad? Sí. ¿Te acordás, verdad? Sí. Entonces, perdida ya en el escenario de la historia de esas tesis, creo que hay maneras y hay que formalizar, pero cuidado, la evasión y la ilusión no solo es de la informalidad. No. También es de la empresa que Hay está gran legalmente empresa constituida. que evade y elude. Ok, me quedo entonces con capacitación, auditorías, castigas y todo esto se hace, por supuesto, vía ley, ¿verdad? Nos quedamos en esto, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, ¿por qué este país no crece? Lo que significa más empleos, y con más empleos formales implicaría también más impuestos, lo que implicaría tal vez mejores servicios y más servicios para la población. Escuchemos lo que dijo la expresidenta del Banco Central de Reserva en este punto. El problema de crecimiento es algo estructural, que desde más de 20 años nosotros no hemos crecido más del 2%, si lo vemos en promedio. 2% dijo ella. Ahora veamos lo que dijo el doctor Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, acerca de lo que él consideraba eran los desaciertos en nuestra economía y lo que nos tienen como estamos ahora. Uno dice, apertura comercial indiscriminada que realizó el presidente Cristiani en su periodo no dejó tiempo a que se prepararan los sectores productivos nacionales para competir internacionalmente. Segundo, fue la dolarización. Tercero, privatizaciones de electricidad y pensiones. Cuarto, desmantelamiento de políticas sectoriales durante la administración Calderón Sol con eliminación del Ministerio de Planificación. Doctores, eso es lo que de repente nos tiene así. Entonces, ¿cómo comenzamos el modelo de transformación hacia una economía diferente que genere más y mejores empleos, doctor? Mire, yo coincido con la afirmación de la señora presidenta del Banco Central
Es una cosa curiosa que el único periodo que crecimos fue, si mal no recuerdo, el 91 al 96. 90, 94. Que básicamente por la inversión del Estado en la reconstrucción Sí. y por la satisfacción de la demanda pospuesta por la guerra. El efecto posguerra, que había habido una retención. Una restricción de la a demanda, actividad podemos económica, decir. a la demanda, con un término de demanda no solo de consumo, también Sí. demanda de reparación de Correcto. empresas, etc. Es curioso porque la obsesión ideológica de entonces, el radicalismo ideológico en que vivió Arena en esos periodos, decía que el mercado por sí mismo genera desarrollo. El error conceptual de concebir que el mercado resuelve todo por sí mismo, que es un error conceptual, o sea, todos los que hemos estudiado economía sabemos que eso es falso, ¿verdad? No sé cómo alguna gente muy capaz puede fanatizarse de esa manera, porque ese es un fanatismo el que hubo. Generó una desestructuración del aparato de Estado muy fuerte y la generación de condiciones como las que señalaba Carlos Acevedo. Se abrió la economía demasiado rápido. La idea era que eso nos iba a producir una dinámica de productividad que nos iba a volver bien competitivos en el exterior, y lo que pasó es, vaya, el café listo, que era un símbolo nacional, hoy se hace en México, ¿verdad? O sea, hasta el café listo comenzamos a importar. Y una serie de medidas difíciles. La dolarización está metida en ese proceso, que deja al Estado, como el Estado no tiene nada que hacer, entonces le amarramos las manos. La dolarización le quita la política monetaria al Estado, lo que no quiere decir que es fácil de dolarizar. Son dos cosas Lo que no distintas. se debe hacer es dolarizar, es otra cosa. Entonces, nos hemos quedado sin política comercial, sin política monetaria, solo Cambiaria. tenemos la política fiscal, Cambiaria y crediticia, ¿no? no hay, o sea, solo tenemos la política fiscal para actuar. Entonces, ¿cómo tenemos que aceptar estas restricciones? Ese es el mundo real en que vivimos. Y actuar, eso implica que si queremos que actúe el Estado, vamos a tener que actuar sobre la política fiscal, ¿verdad? O nos decidimos a desdolarizar con todos los costos que tiene. Cuidado, yo no lo estoy proponiendo, estoy diciendo que tiene costos, puede tener beneficios a mediano plazo, pero es un costo inmediato. Hay que entrarle, pero eso requiere hacer apuestas estratégicas, porque también estas... Como por ejemplo, ¿cuáles, doctor? Mire, es que el problema es que una apuesta estratégica no es un tema económico. La economía es lo más político en el buen sentido de la palabra que existe, no en el sentido de politiquería que se le da. O sea, ¿cuáles son las apuestas estratégicas? Vamos a hacer una economía de servicios, seámoslo de verdad, ¿verdad? Hay economías de servicios que son desarrolladas, pero seámoslo de verdad. Panamá, exactamente. Si esa va a ser nuestra apuesta estratégica, lo que no quiere decir que no pueda estar acompañado, por ejemplo, de volver a tener una apuesta estratégica quizás de segunda importancia en el sector agrícola. O sea, Sí. las cooperativas de reforma agraria tienen de las mejores tierras del país y usted no encontró una palabra sobre las cooperativas de reforma agraria en las plataformas de los dos partidos que se disputaron la elección, de los tres grupos políticos. Una, ni siquiera en el frente. Son de las mejores tierras del país. Tiene una organización social, puede generar tejido social si las vuelve bien productivas. Pero hay que tener una política. Ahí hay un problema de administración de la tierra, de la actividad productiva bastante Pero fuerte. en el sector agrícola hay el potencial de crear muchos empleos y que esto se constituya en un motor de la economía y de generación de impuestos. Sí, podría ser. El sector agrícola bien desarrollado, de cierta manera, podía generar empleo, pero volviendo al tema de
del modelo de fomento de exportaciones y de lo que habla Carlos, con todo el respeto que yo le tengo a Carlos Acevedo, pero siempre hablamos de que, bueno, dijimos que lo hicimos de una forma introspectiva, pero de hablar de modelos, venimos hablando creo desde los años 60, y donde se habla de un fomento de sustitución de importaciones. El modelo de fomento de sustitución de importaciones es la antesala para abrirnos a un modelo de fomento de exportaciones. Es bien fácil. Yo hace poco escribí algo sobre el fútbol. Yo creo que el televidente pues entiende mucho de fútbol. Entonces, ¿qué pasó con Costa Rica? Costa Rica en fútbol es un modelo de fomento de exportaciones, ¿verdad? Pero que pasa previo por un modelo de sustitución de importaciones. ¿Cuál es el modelo de sustitución de importaciones de Costa Rica? La CONCACAF. Y en la CONCACAF resulta exitoso y de repente se abre al exterior en un mundial y queda en quinto lugar. Bueno, ¿qué es el elemento que está ahí? No sé si es una circunstancia, una casualidad, una coincidencia, pero hay un elemento que es educación, ¿verdad? Entonces, yo creo que el país, y ahí lo ato con lo que es, ¿cómo se llama?, el Ministerio de Planificación. Volvemos que nosotros empezamos a planificar, dejamos la planificación, volvemos nuevamente a improvisar, nos olvidamos de cuál es la ruta que traíamos en términos de una estrategia, de un modelo, y nos abrimos sin haber probado todavía hasta dónde era competitivo el modelo de fomento de importación. ¿Qué pasó con la maquila? ¿Qué pasó con la maquila hace años? Parece que la maquila de ensamblaje, de repente hubo algunos ensayos de hacer una maquila mucho más sofisticada. Hasta se pensaba en maquila de computadoras, pero de repente se abandonó el modelo y eso, o esa estrategia, y eso nos llevaba a tener pruebas internas de poder sustituir lo que importamos. Es que el modelo de fomento de importaciones se da así, es tomar la forma como se produce un producto que actualmente se importa. Se hace un ensayo, llega un momento en que se hace el producto tan eficaz que se pone a prueba internamente y se puede competir con el que actualmente se importa. Cuando eso se hace, está listo para poder exportar. O sea, básicamente era crear nosotros nuestras propias fábricas, nuestras propias industrias, como decir una marca de zapatos en El Salvador como la DOC fuera de tal calidad que de repente empezamos a exportarla a México, a Estados Unidos. de gran calidad. Se estábamos haciendo. Lo que pasa es que abandonamos, nosotros soltamos algo, ahí es donde dicen que El Salvador llamará de Tusa. O sea, de repente se entusiasma con algo y abandona toda una estrategia y se vuelve otra vez a la coyuntura. Yo le he insistido y hemos hablado, Carlos, con eso, de que en este país vamos a vivir siempre la coyuntura, porque no tenemos visión de futuro. Y eso es lo que yo creo que en cierta manera le está pasando al país, que no quiere salir. Yo creo que hasta cierto punto es porque no hay voluntad de hacer las cosas. No hay voluntad política. Yo no sé qué pensará, me gustaría oír la opinión de Héctor, pero yo creo que hasta cierto punto nosotros tenemos casi como economía política y no tenemos política económica. Hasta cierto punto. Y economía política partidarista, de repente. Para más, para colmo. Doctor, buena parte de la derecha política en ese país y la derecha empresarial lo que dicen es, o la premisa detrás de su discurso es, dentro del actual modelo todavía hay margen de maniobra. Lo que necesitamos es certeza jurídica y menos impuestos y certeza política. ¿Es esto cierto totalmente? Mire, la certeza jurídica yo no sé a qué se refieren. Yo, que ya tengo buenos años, ¿verdad?, nunca había visto funcionar la independencia de poderes como está funcionando en este momento. Si hay conflicto entre poderes es porque se han independizado, ¿verdad? Yo estaba acostumbrado a que Casa Presidencial hacía hasta las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando eran temas fundamentales, ¿verdad? El borrador. Y puedo mencionar casos concretos sobre ese tema. Hasta 2009 así funcionó.
salvo un pequeño periodo del 94 al 97, cuando estábamos entusiasmados con los acuerdos de paz, que alguna independencia se dio, alguna. Pero a partir del 2009, con la elección de esta Sala de lo Constitucional, comenzamos a funcionar así. La Asamblea no es tan mecánica para aprobar las propuestas del órgano ejecutivo como lo fueron las asambleas que tuvo Arena, ¿verdad? Con esos partidos que dicen que son garantes de la gobernabilidad, yo digo que son prestadores de servicios políticos, con todo lo que eso implica. El problema es que la seguridad jurídica implica inseguridad de resultados. La inseguridad jurídica implica seguridad de resultados. ¿Qué quiero decir? Que cuando usted no respeta la ley, por ejemplo, cuando no se respetaba la independencia de poderes, usted se garantizaba el resultado, ¿verdad? Ordenaba a la Asamblea y le ordenaba a la Sala de lo Constitucional. Ahora hay seguridad que le van a aplicar la norma, pero usted no sabe cómo va a salir, ¿verdad? Usted cruza los dedos, ¿verdad? Ahí estamos cruzando los dedos y la Sala de lo Constitucional va a resolver si va a haber voto cruzado en las próximas elecciones, para ponerle un ejemplo. Hasta 2009 ya sabríamos cuál era la seguridad del resultado. Licenciado Luzal, tengo menos de 2 minutos, pero le doy la última palabra para una reflexión más. Yo lo que quiero es dejar sentado así, resaltar, es si la verdad tenemos voluntad en el país a nivel político, porque bueno, los hacedores del quehacer económico en el país son políticos, ¿verdad? O sea, yo creo que los economistas, y además son pocos los economistas que participan relativamente hablando en política. Entonces no son tomadores de decisiones, porque no son tomadores de decisiones ni a nivel del empresario ni a nivel del funcionario público. Y lo primero que tiene que haber en este país, yo creo que es la voluntad de querer hacer las cosas. Yo creo que sí existen soluciones. Desde el punto de vista técnico sí pueden haber soluciones, pero lo que pasa es que yo creo que hemos politizado todo el país, pues completamente. Todo el quehacer económico está politizado. Entonces, la propuesta técnica no tiene ningún asidero en el quehacer político. O sea, si nos sentamos a definir cuál es un modelo que puede dar resultados para el país, pues la verdad es que a la hora de discutirse, yo creo que el modelo no se va a discutir. Estamos discutiendo todo el tiempo, bueno, lo de los impuestos, si los impuestos son demasiados, si los impuestos desestimulan la economía, pero no estamos tratando... Pero no hablamos lo fundamental. De buscar, la base de tributaria, pero vista en términos del tamaño de la economía que queremos y qué tipo de economía queremos. O sea, yo creo que aquí para mí exportar es café y algo más. Y yo quiero resaltar algo, Carlos, en ese sentido. Efemérides, un día de esto vi que el problema que se tenía hace 70 años era que los precios del café disminuían y subían los precios del petróleo. Hace 75 años. Pues hace como que 3 años estábamos discutiendo que uno de los grandes problemas álgidos de la economía es que había subido el petróleo y había bajado el precio del café. Quiere decir que nosotros no hemos avanzado nada. Bueno, con esa idea nos quedamos en este momento. Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, llegamos al final de República. Espero que hayamos arrojado un poco de luz sobre por qué El Salvador está económicamente como está. Los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.